batzeko eta hedatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene que ser público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, pues es una comisión informativa de organización que se convierte en una comisión especial de cuentas. Bueno, y el primer punto del orden del día, si procede, sería la aprobación, si procede, de la cuenta general de 2019. Por hacer un poco de pedagogía, la cuenta general es un documento que elabora, en este caso, la entidad local una vez finalizado el ejercicio, con el objetivo de informar sobre la situación patrimonial del ayuntamiento, los gastos, ingresos y beneficios o pérdidas que tenga la entidad local y la ejecución y cómo se ha ejecutado el presupuesto de la entidad. Y en este caso también de nuestras entidades dependientes, como sería la residencia. Entonces, bueno, contamos con nosotros con Mar, que es la interventora en acumulación de tareas, para explicar la cuenta, así como con Kepa, que es el asesor externo, que es quien ha realizado la misma. Entonces, bueno, pues dejamos para que os contéis. Perdona, no sé si se oirá, porque no está el micro. Miquel, Sonia. Miquel. No, pues como os estaba indicando, en principio la cuenta general es un documento que reúne, refleja la situación patrimonial del ayuntamiento al 31 de diciembre del año 2019, en este caso. Los documentos que la componen son la liquidación y luego, pues en la cuenta, el inventario que nos dan esa situación. Entonces, pero el documento más importante siempre es la liquidación, que es la que nos indica cómo el presupuesto que se aprobó en su fecha, el de 2019, cómo se ha ejecutado, cómo ha llegado a ejecutarse, ¿no? Y qué resultados ha tenido. Entonces, los documentos, digamos, más importantes o los que pueden reflejar la situación es el resultado presupuestario, que nos indica los ingresos que hemos reconocido en el ejercicio menos las obligaciones reconocidas, menos los gastos. Entonces, en el año 2019, el resultado, lo que es el ejercicio y gastos de ese ejercicio, ha habido un resultado favorable de 68.000 euros positivos. Lo que pasa es que a este resultado hay que hacer unos ajustes, porque al presupuesto, durante la ejecución del presupuesto, se realizan unas modificaciones en base a, pues, habilitaciones de crédito por subvenciones que te vienen después de haber hecho el presupuesto, que no tenías conocimiento, o modificaciones en base al remanente de años anteriores. Entonces, en ese ajuste, el ayuntamiento tiene un resultado presupuestario de 1.337.422,44. El resultado presupuestario del ejercicio, si sumamos todos los resultados presupuestarios de los ejercicios, es para entender la conexión que tiene con el remanente, que es el que vamos a explicar ahora, que son los dos ratios para mí más importantes de la liquidación, o los que reflejan la situación económica, digamos, en este caso. Luego hablamos de la cuenta general, pero bueno, como este es la parte más importante para mí, pues si sumamos todos los resultados presupuestarios de todos los ejercicios, nos indican el remanente de tesorería que tenemos en la actualidad al 31 de diciembre. El remanente de tesorería lo que nos dice es el dinero que tenemos, al final yo suelo explicarlo por la cuenta de la vieja, el dinero que tengo en el banco al 31 de diciembre, más lo que me deben, menos lo que debo, es la situación económica que tengo al 31 de diciembre de este año. Lo que pasa es que a esto le hago un ajuste, que es, claro, de lo que me deben, pues hago una especie de provisión, y le resto lo que creo que es de dudoso cobro, pues porque hay vehículos, impuestos que están pendientes. Entonces, se hace en función de unos porcentajes que están establecidos por ley, que si son los que tienen una antigüedad superior a 24 meses, es el 100%, y el resto, pues cada ayuntamiento pues tiene unos criterios que el Ayuntamiento de Zalla pues no los dota como dudoso cobro.
Simplemente es una dotación a efectos contables. No significa que si no que ese dinero se pierda. Es decir, si se cobra, el año siguiente pues aparecerá en el remanente de tesorería del ejercicio correspondiente. Entonces, el remanente de tesorería del ejercicio, después de estos ajustes, es decir, el dinero que tengo en banco más lo que me debe menos lo que debo, el año 2019 fue de 3.737.020,48. Claro, es un remanente bastante importante, pero también nos puede indicar que dentro de este remanente puede haber inversiones que no se pueden ejecutar en el ejercicio, pues por lo que sea, pues por los expedientes que se el tiempo o porque tienes que tener licencias que igual bueno, pues no hay permisos, no sé, pues. Entonces, al 31 de diciembre esas obras no se han ejecutado, pero bueno, tú lo que puedes es decir, no las dejas de ejecutar. Lo que haces es lo que hemos comentado antes, con este dinero, lo que es en el 2020 podrías incorporar esas obras, que de hecho se ha hecho ya un expediente de incorporación, creo, y casi, no sé si no se ha gastado, se ha utilizado este remanente, pero bastante remanente se ha utilizado en este expediente de modificación. Y entonces, al final, pero la foto al 31 de diciembre es la que indica el remanente. Entonces, luego a esta situación económica que acabo de explicar, si le añadimos cómo ha evolucionado el patrimonio, todas las inversiones con sus amortizaciones, las variaciones de patrimoniales que vienen reflejadas por el patrimonio, por el inventario, perdón, pues eso sería más o menos la situación patrimonial, es decir, nos reflejaría la imagen, bueno, fiel, entre comillas, de la situación, la imagen fiel del ayuntamiento al 31 de diciembre. Y pues un poquito es esto lo que hay. Luego, pues todo esto se apoya es un tocho pues, bastante importante porque todos estos datos, claro, aquí son resumidos, pero todo esto está apoyado en una documentación que se puede, bueno, pues en el expediente electrónico creo que lo tenéis, o sea, podéis acceder a él. Es que es un poco, porque claro, ponernos a explicar un poco más en detalle todo esto, pues igual es dilataros y aburriros. Y luego ya si queréis cualquier explicación, pues yo Omar, o podríamos explicaros lo que estiméis oportuno. Vale. Vale, eskerrik asko, Kepa. Mónica. No, bueno, pues muchas gracias por la explicación y en principio viendo los informes técnicos y demás no teníamos ninguna duda ni objeción. Vale, eskerrik asko. Nela. Sí, lo único, esto. La Comisión Especial de Cuentas lo que hace es dar el informe favorable. La aprobación se hace en pleno. Egunon, eskerrik asko. Bueno, escuchando a Kepa, de alguna manera se ratifica un poco la postura que hemos estado manteniendo durante todos los años que llevamos en este pleno, que la cuenta general en principio pues es un instrumento contable y que no dice absolutamente nada de lo que fueron las decisiones políticas tomadas en su día cuando se aprobó el presupuesto, que es el instrumento político. En ese sentido, en la comisión nos vamos a abstener, pues la lectura política la haremos en pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, aunque nosotros no estábamos cuando se ejecutó todo esto, pero bueno, en todo caso tenemos confianza en que el ayuntamiento gestiona sus dineros debidamente y aceptamos la propuesta que nos han presentado. Vale. Bueno, pues vamos a proceder a votar entonces la aprobación de la cuenta general 2019. Aldeko botoak. Vale. Kontrakoak, ez da abstentzioa. Vale. Gai zerrendan puntu gehiagorik ez daudenez, bukatutzea eta emango dugu saioa. Galdera bat egin nahiko nuke. Ahaztu zait. Que quiere hacer una pregunta. Sí. Además sí que ha hablado Kepa de los dudosos cobros, ¿no? Estos días también se ha colgado en el tablón del ayuntamiento una relación de impagos. Se va, y aparte de eso hemos visto durante varios, que hay dudosos cobros desde hace varios años. No son dudosos cobros del año 18 ni son dudosos cobros del año 17. ¿Se va a habilitar algún procedimiento para hacer el cobro de esos o intentar el pago, en este caso cobro, de estos impagos?
sé, pero yo supongo que tenéis un procedimiento de recaudación ejecutiva, ¿no? Claro, y por eso están colgados, porque están en ejecutiva, no habrán recibido la notificación, entonces están colgados a efectos de que se siga el procedimiento para proceder al cobro en ejecutiva. No habrán recibido la notificación en casa, por tanto el procedimiento No, es eso ya. publicar en el tablón de anuncios, en el boletín, y lo siguiente es pasar a ejecutiva. Bueno, lo siguiente es intentar el cobro en ejecutiva, intentar el cobro en ejecutiva. Ya, es que llamaba la atención porque hay de hace muchos años. Bueno, es que sí, pero incluso hay recaudaciones de años. ¿Tú lo has visto? Recaudaciones de hace muchos años porque intentan mantener... Eso es, para que no prescriba el derecho, entonces se publican periódicamente y se cobran. Yo he visto contabilizar algunas de hace muchos años. Ahora, desde los días. Pero eso nos puede llegar a pensar que no se ha hecho el apremio en... Quiero decir, Se hace el apremio, lo que pasa es que no se puede... a ver, no sé, pregunto porque no lo sé, pero a mí me han llegado a embargar una cuenta por el impago de no sé, de 30 euros. Sí. Entonces llama la atención que este ayuntamiento no tenga capacidad para hacer ese tipo de gestiones y hacer unos cobros que vuelvo a decir que son desde hace muchos años. No sé si esa pregunta me la tenéis que contestar vosotros con todos mis respetos. Eso es lo que... Depende de la fecha a la que vas. Tú vas a una cuenta y depende si esa persona tiene cuentas o tiene otros bienes o depende de dónde dirijas la ejecución. ¿Lo veis que la cuenta está cero? Claro. Entonces, mientras se siga persiguiendo, no se pierde ese derecho a exigirlo. Una vez que prescribe, pues ya es que ya se va de baja y ya no se puede cobrar. La ejecutiva la hacen otros. Aquí se hace la providencia de premio y luego la ejecutiva se hace diputación y las que eran muy antiguas creo que las queda haciendo la entidad gestora anterior. Es una empresa. Y actualmente se manda ejecutiva. Una vez ha realizado el periodo de cobro voluntaria, se hace la declaración de apremio, la diligencia y se manda ejecutiva, diputación que intenta realizar los cobros como puede. Vale, eskerrik asko por las explicaciones. Y bueno, si no hay más, no habiendo más puntos en el orden del día, damos por finalizada la sesión. Gracias.